Fue más largo de lo que yo esperaba, así que me he demorado en terminándolo. Le agregué algunas cosas más que no sé si lo subí en la versión que ya está en el aula, que son algunos comandos rápidos de proceso y de postproceso. Pero de todas formas, vamos a ir revisando en conjunto con el manual para poder completar. Agregué otras cosas también que está relacionada con las preguntas. Bueno, inicialmente preguntaba por la distribución de líneas de flujo en el núcleo, después el mapa de colores de la densidad de flujo, y ahora agregué muestre la distribución de vectores de la densidad del flujo. Un inciso D también, realice una gráfica de densidad de flujo en un área transversal a la mitad de la columna derecha en MATLAB. O sea, ahí tengo que corregir un poco la escritura, pero me refiero a que este gráfico sea realizado en MATLAB, ¿sí? Porque si bien FEM tiene elementos de gráfico, yo creo que, por ejemplo, para una tarea o trabajo, eh, no son la forma en que lo muestra no es la más bonita, ¿sí? Esa es la palabra. Así que a partir de eso, luego vamos a comparar ese valor con lo que se puede obtener de manera analítica. Así que ahí vamos a introducir entonces a los conceptos de circuito magnético. Y bueno, la que también me pide la energía magnética en el núcleo y me pide compararlo con lo que se puede determinar de manera analítica. Después que ya se me ocurran más incisos, voy a ir complementándolo, ¿ya? Así que por ahora estamos así. Pero antes de retomar con esto, y yo igual estuve editando el código anoche para avanzar un poco más rápido, ahí les voy a comentar lo que agregué. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que serían los circuitos magnéticos. Bien, entonces esto de acá es repaso, circuitos magnéticos. Bien, vamos a tener dos casos de ejemplo. Primero que todo, para más o menos explicar qué es lo que sucede o cómo se crea entonces lo que son los circuitos magnéticos, cómo se obtiene. Ya imagino que lo habrán escuchado o también lo mencionamos la semana pasada. Necesitamos un elemento que nos permita dirigir las líneas de flujo. ¿Por qué dirigir? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a tomar el elemento, tenemos un inductor que se encuentra en el espacio libre o en el aire? ¿Sí? Si se encuentra en el aire, lo que va a pasar es que la permeabilidad relativa del medio, lo voy a anotar acá, o con verde mejor, la permitividad relativa del medio va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo hago circular corriente por acá? Bueno, en el inductor se va a crear una densidad de flujo, ¿cierto? Se va a crear un campo magnético y con ello un flujo magnético también y eh, una densidad de flujo, ¿cierto? Lo que va a provocar caminos para el flujo magnético. Esos caminos debiesen ser más o menos de esta manera, así que ustedes ya deben conocerlo. Por un lado así, por otro lado así, ¿sí? Algo de esta manera. Y este camino es para el flujo magnético, ¿cierto? Ahora, obviamente esto es una representación que es ideal. Los caminos obviamente van a ser luego mucho mayores. Por ejemplo, podría haber un camino con un flujo menor hacia allá o otro camino más lejos, ¿cierto? En realidad los caminos son muchos, pero dediquémonos con el inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando tenemos otro tipo de material? Si tenemos, por ejemplo, un material que es ferromagnético, que voy a dibujar un núcleo simple, un núcleo cualquiera, que puede hacer un cuadrado. Y este va a tener cierta profundidad, ¿ya? O sea, va a ser así, para acá y así. ¿Qué es lo que pasa? Si yo
A este núcleo le conecto o le agrego, ¿cierto?, un inductor, una bobina, y alimento luego con corriente, va a generar entonces un flujo magnético. Pero debido a que el material ferromagnético tiene una permeabilidad relativa que es mucho mayor que 1, lo que va a hacer es que va a conducir, va a funcionar casi como un cable, pero de flujo magnético. Por lo tanto, lo que va a hacer es que el flujo magnético circule a través del núcleo, ¿sí? ¿Y eso qué permite entonces? Bueno, permite controlar el flujo magnético, permite controlar el campo magnético que se produce a partir de un bobinado. Y eso es súper importante, ¿sí? A partir de eso es donde luego se pueden construir, no sé, transformadores en máquinas, es súper importante. O sea, este material nos permite conducir el campo magnético de igual manera en que un circuito eléctrico nos permite conducir el campo eléctrico, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, sabemos que se produce un flujo, ¿sí? Pero ¿podemos determinar cuánto vale ese flujo? Y si es que se puede, ¿cómo creen ustedes que calculamos el flujo o el campo magnético dentro del núcleo? ¿Cómo podemos calcularlo? ¿O qué ley nos permite calcular el campo magnético? Ya, pues algún comentario, por lo menos no sé. ¿Qué ley nos permite calcular el flujo magnético? ¿O qué ley ocuparían ustedes para calcular el campo magnético en un inductor? ¿Qué aplicarían? Bien, la ley de Ampère. Tenemos la corriente porque tenemos el inductor, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces para determinar el campo magnético a partir de la ley de Ampère? Bueno, vamos a definir nuestro loop amperiano, si recuerdan, que va a estar justamente definido por este contorno que ya está dibujado, que de hecho es el camino magnético, por eso mismo lo definimos como loop amperiano, el camino del flujo magnético. Así que para determinar el flujo, bueno, en realidad el campo, ¿sí? El campo magnético aplicamos, se utiliza la ley de Ampère. Ya, eso va a ser lo primero que vamos a hacer. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Bueno, en el mismo loop que ya está dibujado, o sea, en ese camino magnético. Ya, entonces, aquí no es necesario, generalmente en máquinas eléctricas no se utiliza eh, las ecuaciones generalizadas de Maxwell, ¿cierto? Aquí ustedes saben que la ley de Ampère contiene un elemento que está relacionado con la corriente de desplazamiento, pero debido a que en máquinas eléctricas en general se trabaja a muy baja frecuencia, ese, eh, la corriente de desplazamiento se puede considerar despreciable. Así que uno generalmente utiliza eh, la ecuación de Ampère, la ley de Ampère, pero para un campo estacionario, o como también se lo llama, lo pueden encontrar en la literatura, como cuasi estático. Sería esta entonces, ¿cierto? La corriente encerrada, en este caso, por el número de vueltas. Bien, bueno, el contorno, digamos que este contorno, que generalmente es lo que se utiliza, es un largo que es la media, o sea, el camino medio del largo. ¿A qué me refiero con eso? A que, digamos que este contorno en esta cara de acá está justo en la mitad, bueno, de la cara, ¿cierto? Digamos que si esta cara midiese 10 centímetros, toda esta parte de acá, esta línea la ubicaríamos a 5 centímetros, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, es buscar siempre el largo medio.
Generalmente esa es la aproximación, buscar el largo medio para determinar, en este caso, el campo. Por lo tanto, definamos ese largo medio de manera general como L. ¿Sí? En este caso no nos va a molestar mucho porque queremos determinar algo solamente, no vamos a, por ahora, no vamos a calcular nada. El largo de ese camino tiene largo L y a partir de eso, bueno, obtenemos de la ley de Ampère que el campo lo vamos a sacar de la integral y lo vamos a multiplicar por L y esto va a ser igual a la corriente encerrada por el número de vueltas. Bien, vamos a dejar este término ahí, ¿sí? O sea, esta sería la aplicación de la ley de Ampère para este núcleo. Lo vamos a dejar ahí, en realidad está aproximado y no es necesario aplicar algo más complejo. ¿Qué más podemos utilizar para poder determinar alguna ley en este núcleo? Tenemos la relación del campo densidad de campo magnético con el campo magnético y sabemos que el flujo se define como la integral del área a través del área de la densidad de flujo, como se muestra así, o sea, bueno, una integral de superficie. Apliquemos entonces el cálculo del flujo, que en realidad es la cantidad que por ahora es la que más nos importa. Entonces, para ver el flujo, para determinar el flujo, vamos a asumir entonces un área transversal en el núcleo. Digamos que este núcleo tiene un área transversal que es igual en el completo del elemento. Por lo tanto, podemos definir un área transversal, como está acá, una superficie. Y a esta superficie le vamos a llamar A. ¿Sí? De todas formas, solamente para seguir como eh, para seguirle como la generalidad. Entonces, a partir de esto, bueno, el flujo va a ser igual a la integral, pero vamos a asumir entonces que el flujo no varía en el tiempo y tampoco varía en el área, así que va a salir de la integral y el flujo va a ser igual a B por el área transversal. Ok, entonces a partir de acá, bueno, sabemos que el flujo magnético, que es el que está acá, es igual a eh, el campo magnético por la permeabilidad del medio por el área. Y a partir de acá, bueno, también sabemos que eh, el campo magnético, si lo despejo de la ecuación de acá, va a ser igual a la corriente encerrada por N partido en L. Así que a partir de esto entonces obtenemos cómo podríamos calcular el flujo en el núcleo, que sería la corriente por el número de vueltas, por la permeabilidad por el área, partido en L. Y ahí tendríamos una primera expresión para calcular el flujo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, gracias. Bien, quiero preguntarles si este término de acá, HL, H por L, les recuerda a algo. O lo encuentran similar a algo más que todo. No necesariamente que le recuerden. ¿Le parece similar a otra cantidad que hayan visto? Imagínenlo como está, un campo, ¿cierto? Por una longitud.
¿No les recuerda un término? ¿Se acuerdan a cómo a qué nos referimos cuando, por ejemplo, a un campo eléctrico lo multiplicamos por una cierta longitud? A un potencial. Este de acá es un símil de lo que sería un potencial eléctrico, que en este caso se le denominan como la fuerza magnetomotriz. En inglés, MMF, y como les comenté, es un símil de la fuerza electromotriz. ¿Sí? Nos indica entonces un potencial. Podríamos decirlo de esta manera, un potencial. Entonces, tratemos de ordenar esta ecuación del flujo. Vamos a tomarla acá abajo. Tenemos el flujo que es igual a, bueno, ya voy a dejar de poner encerrada, voy a poner solamente I, N, permeabilidad, partido en L. ¿Sí? ¿Esto está correcto? Sí. Bien, despejemos entonces lo que sería el MMF. Así que a partir de acá, bueno, el MMF es igual también, bueno, a la corriente por N. Así que vamos a despejar ese término de acá. Tendríamos que el flujo, o I por N, que es igual a H por L, va a ser igual a el flujo magnético por el largo partido en la permeabilidad por A. ¿Sí? Sería despejarlo a partir de esa ecuación y separar entonces lo que sería la fuerza magnetomotriz. ¿Y qué se obtiene acá? Bueno, ¿qué es lo importante de acá? Si ya dijimos que el I o el H por L es la fuerza magnetomotriz y que se escribe de esta manera, con una F, generalmente de esta F como un poco más bonita, tenemos que esa F es igual al flujo por L partido en la permeabilidad por A. ¿Y qué es lo interesante de acá? Que este término que se crea acá se define como reluctancia. Y de igual manera, la reluctancia es un símil de lo que sería la resistencia. O sea, la reluctancia es algo, ¿cierto? Una característica del material que se opone al flujo magnético, en este caso de acá. ¿Y cómo lo escribimos? Bueno, con una R también como más bonita. Así que, ¿qué obtenemos de todo esto? Bueno, lo voy a anotar acá. Se obtiene esta ecuación, que es la que se denomina, o que la pueden encontrar en los libros como ley de Hopkinson. Que si ya lo notaron, bueno, es similar a lo que sería la ley de Ampère. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite que este núcleo que está dibujado acá, que lo voy a copiar porque lo necesito abajo, nos permite que este núcleo, que puede que al mirarlo, ¿cierto?, pueda ser un poco complicado trabajar con él, nos permite este núcleo determinar un equivalente. ¿Sí? En este caso, ese equivalente va a ser algo similar a un circuito. O sea que a partir de esto vamos a encontrar un equivalente en circuito que sería algo de esta manera, donde el potencial va a estar dado por la fuerza magnetomotriz, N por I. Tenemos la reluctancia y lo que circula por el cable sería entonces el flujo magnético. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende?
Se entiende. Ya, listo. Si no hay duda, esto de acá que ya se desarrolló, que en realidad lo importante son expresar la ley de Hopkinson y el cálculo de reluctancia, es lo que podemos utilizar para poder determinar un equivalente del ejercicio propuesto para construir en FEM. ¿Ya? Bien. Eh, Podríamos determinarlo al tiro, aprovechando que ya estamos al corriente de esto. Veamos al tiro el circuito que se construyó en FEM. Bueno, si no, si es que me acuerdo, era algo así. Era bueno, un cuadrado, da lo mismo. Un, un rectángulo exterior. Y el largo de esta parte de acá era menor. Teníamos entonces acá una bobina. Y acá circulaba una corriente que en realidad era de 1 ampere. Así que vamos a dejarla como I. ¿Cuáles eran las dimensiones de esto? Era este de acá, era 55 centímetros. Esto de acá era 60. Y bueno, acá esto medía 15 y acá medía 10. Bueno, está todo en centímetros de todas formas. Bueno, 15 acá también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de este modelo determinar un equivalente en circuito que nos sirva para poder determinar, por ejemplo, primero que todo, el flujo magnético que circula por él y luego poder determinar, por ejemplo, el campo magnético o la densidad de campo magnético. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es definir el loop amperiano, ¿cierto? El camino del flujo, que como les comenté, generalmente se utiliza el camino medio. Por lo tanto, el camino que tenemos que definir va a estar dado justo en la mitad de las caras. Va a estar así, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Sería cierto un camino, el camino medio justo en la mitad de la cara. ¿Qué más tenemos que definir? Recordemos que la reluctancia, que es lo que tenemos que calcular en primera instancia, depende del área. Y en este caso, que es el ejercicio de FEM, tenemos dos áreas transversales. Tenemos el área de acá y tenemos el área de las otras partes que son distintas, ya que este largo de acá, que sería el de 15, en este caso es 15 la parte superior, inferior y la columna izquierda. En el caso de la columna derecha, ahí vale 10 centímetros. Así que tenemos dos áreas transversales. Tenemos el área 1 y el área 2. ¿Qué es lo que nos conviene entonces? Bueno, determinar por separado la reluctancia. O sea, determinar la reluctancia 1, que va a depender de el largo 1 partido en el área 1 por la permeabilidad del medio. Y luego determinar una reluctancia 2, que va a depender del largo 2 partido en el área 1 por la permeabilidad. Ya, determinemos entonces los largos. Primero que todo con L1. Para eso necesitamos esta distancia, que sería esta de acá hasta acá. Luego esta de acá hasta acá. Y esta de acá abajo. Que en realidad esta de acá abajo, bueno, es la misma que la de arriba, ¿cierto? Partamos con la parte de abajo. ¿Cuánto vale esta distancia que está acá en azul? Si el largo completo de... El ancho completo del núcleo es 55, bueno, el valor que está en la mitad va a ser 55 menos, menos este trozo y menos este trozo de acá, ¿cierto? Por lo tanto,
L1 estaría conformado por el largo de la parte inferior, que sería 55, menos la mitad de esta área de acá, que como esta parte de acá mide 15 centímetros, va a ser 7.5. 7.5 menos esta de acá, que para este caso de acá, como mide 10, sería 5. Dígame si se entiende esto, porque puede que quizás yo lo esté viendo un poco más enredado. Pero díganme si se entiende. O si no entendieron, díganme que no entendieron. Ya, bueno, para calcular la reluctancia necesitamos determinar los largos de ciertas secciones. Nosotros dividimos las secciones debido a que tenemos distintas áreas transversales, ¿cierto? Tenemos el área transversal 1 y área transversal 2. Al respecto calculamos entonces dos reluctancias. Y para calcular la reluctancia necesitamos el largo del camino magnético. Para el caso de L1, el camino magnético va a ser toda esta parte de acá. O sea, desde acá, hasta llegar a este punto. Es el camino magnético para el largo 1. Y como les comenté, necesitamos entonces el largo medio. Y para determinar el largo medio, tenemos que determinar desde este punto de acá, primero, hasta este punto de acá. ¿Y cuánto vale? Bueno, si desde esta parte de acá hasta acá tenemos 55 centímetros, lo que hacemos es restarle este segmento de acá y restarle esta parte de acá. ¿Cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Eso, para la primera parte de abajo. Entonces, ¿cuánto sería? 55 centímetros menos esta parte de acá es la mitad de esto. Por lo tanto, sería 7.5. Para la columna derecha, la mitad sería la mitad de 10, así que sería 5. Y eso sería para el primer, bueno, para la parte inferior. A esto tenemos que sumarle el largo de acá, que sigue la misma idea. O sea, el largo completo de esto, o sea, desde este punto hasta este punto, lo tenemos y es 60. Así que tenemos que restarle este de acá y restarle este de acá. Así que eso sería 60 menos la parte de acá, es la mitad de 15, así que sería 7.5. Y acá lo mismo, sería la mitad que es 7.5. Así que sería 15, menos 15. Y nos quedaría entonces solamente la parte de acá, o sea, desde acá hasta acá, que en realidad es igual a la de abajo. Así que eh, lo que se puede hacer es, eh, perdón, lo que se puede hacer es, bueno, multiplicar este de acá por 2. Ya, díganme si se entiende, porque igual quizás puede ser un poco enredado. ¿Eh? Dime, ¿Y por qué son los largos medios y no se ocupan el largo total? porque la idea es asumir que para no dificultar tanto el cálculo, se asume que el flujo circula justo en la mitad del núcleo. En realidad tú podrías aplicarlo en cualquier otro lado, es posible, pero generalmente para una aproximación un poco más certera, se asume que la mayoría del flujo va a circular por la parte media. Sí, pero en realidad tú podrías aplicarlo en cualquier lado. No, en eso no hay, eso da lo mismo, ¿sí? Generalmente es para tener una aproximación más cercana. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Sí, se puede aplicar en realidad en cualquier parte, pero se recomienda en la parte media. Bien, Andrés, dime. una consulta. Si no existiera ese largo de 10 centímetros y fuera totalmente uniforme, ahí solamente se tendría que sacar un largo, ¿verdad? Sí, el largo completo. Ok, Sí. muchas gracias. Ya. ¿Cuánto da esto? Bueno, esto de acá sería 110 menos 15 menos 10,
más 45. Y esto de acá sería 85 más 45. Y eso sería 130. Así que ahí estaría el primer largo, o sea, 130. Y bueno, para el caso del largo 2, que sería esta parte de acá, desde este punto hasta este punto, o sea, esta de acá, bueno, es igual al largo de la columna izquierda. Por lo tanto, L2 va a ser igual a 45 centímetros. Bien. ¿Alguna duda hasta este paso? ¿Por qué no se considera la otra sección también? ¿Cuál sección, Vicente? Me perdí en cómo cachai cuál es el largo uno o cuál es el largo 2. Ya, lo dividí porque me fijé primero que todo en cuántas secciones transversales tengo. Si te fijas en el dibujo original, esta parte de acá, toda esta parte de acá, que es como la parte superior, la parte inferior y la parte izquierda, tiene la misma área transversal, que sería los 10 por 15, ¿cierto? En cambio, la columna derecha tiene un área transversal que es de 10. Por lo tanto, yo lo primero que hice fue dividir ya bueno, tengo un área transversal, que es toda esta parte de acá, y tengo otra. Tengo dos áreas transversales distintas. Así que a partir de las áreas transversales distintas, defino un largo 1, que va a ser para toda la parte del núcleo que tenga el área transversal 1, o sea 15 por 10. Y defino un largo 2 para toda la parte del núcleo que tenga el área transversal 2, que sería 10 por 10, que sería solamente la columna derecha, que es lo que tengo aquí. O sea, calculé el largo 1. Bueno, aquí ya lo tengo súper rayado, pero el largo 1 lo calculé para toda esta parte de acá. Que sería L con verde, L1. Y el largo 2 sería acá. ¿Se entiende? O sea, se suman los largos que tengan la misma sección transversal. Si fuera Eso, distinta, no se sumarían. si tuviéramos, mira, pues si todo el núcleo fuese del mismo largo, área transversal, calcularíamos un puro largo completo, que sería un puro camino. Y por ejemplo, si la parte superior tuviera el área transversal 2, se sumaría en el largo 2. Efectivamente, sí, Ya, ahí entendí. Gracias. ya, ya. Una consulta, Andrés. Dime, Entonces, si el área transversal fueran cuatro diferentes, serían cuatro diferentes largos, ¿verdad? sí, bien, Ok, gracias. ya, ya. Aproveche si tienen más dudas y aprovechamos de verlo acá. Yo tengo una duda. Dime, En el caso, ¿en qué momento no sé si se considera no sé cómo decirlo, el ancho? No sé cómo explicarlo. Aquí estamos viendo la parte frontal y tiene cierto grosor la lámina. ¿sí? ¿Se considera eso en qué parte? ¿En el área? ¿La profundidad te refieres? Sí, a la profundidad. Claro, sí, porque, por ejemplo, en el núcleo que está dibujado acá, tú tienes la profundidad, que no sé, pues, por ejemplo, esta profundidad puede ser A, y para determinar el área transversal, que es por donde se puede circular el- el- la densidad, ¿cierto?, de flujo, tienes que definir este contorno que está acá. Sí. De hecho, por eso es lo que afecta a la profundidad es justamente eso, en el cálculo en este caso del área transversal. ¿Sí? Que es lo mismo que pasa acá. Aquí no lo dibujé con perspectiva, pero en realidad esto tiene su profundidad. Ah, ya, gracias, ahí entendí. Ya. ¿Ya alguna otra duda? Ya. Si no hay más dudas, bueno, tenemos el área, el largo 1 y el largo 2, así que calculemos la reluctancia. Entonces, calculando las reluctancias, tenemos que R1
va a ser igual al largo 1 partido en la permeabilidad del material por el área, ¿cierto? El área 1. Así que ya, el largo 1 mide 130 centímetros, pasémoslo al tiro a metros. La permeabilidad es la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa, por el área 1. Y el área 1 es esta parte que está acá, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa área? Sería 15 por 10, o sea, el tamaño de esto, bueno, calcular el área de un rectángulo, ¿cierto? 15 de esta parte de acá por la profundidad. Así que 15 por 10. Y bueno, para que quede en metros sería por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a, bueno, mantengamos esto, 130 por 10 a la 2. La permeabilidad del vacío es 4 por 4 pi por 10 elevado a 7 a la menos 7 por la permeabilidad relativa del núcleo es 2500. Así que 2500 por 15, bueno, por 150 por 10 a la 4. Ya. Así que eso daría aproximadamente, calculémoslo al tiro. Lo voy a hacer en MATLAB porque no tengo calculadora ahora. Sería 130 a la 2 partido en, bueno, sería 4 por pi por 1 a la menos 7 por 2500 por 150 a la menos 4. Ya. Y eso de ahí entonces nos da 27587 a la 4. A la 4. La unidad de esto es Henry a la menos 1. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, aquí solamente apliqué, aquí ya es sencillo. Solamente es aplicar la ecuación. Ahí estaría la primera reluctancia. La segunda sería el largo 2 partido en la... Ya, ¿se entiende hasta acá el cálculo de la reluctancia? Quizás rayé demasiado el mono, eso igual confunde, pero en realidad la idea principal es el largo de la sección transversal que tiene que es igual, ¿cierto? O sea, la reluctancia 1 depende del largo L1, el cual lo defino en función del área transversal. Si el área transversal es igual, bueno, entonces calculo el largo de esa área transversal. Es difícil que encuentren algo que sea más complicado porque en realidad, al menos yo creo que colocar, por ejemplo, un ejercicio enorme de circuitos magnéticos con, no sé, con 4 áreas transversales ya es 4 o 5, ya como que es innecesario. Generalmente son más entretenidos estos problemas, pero cuando se considera, por ejemplo, más bobinas y tienen que después calcular, por ejemplo, la inductancia mutua y esas cosas así. Ahí yo creo que es más entretenido. En este caso tengo una bobina nomás, así que solo tengo la inductancia propia de esa bobina. Ya. Retomando el cálculo de reluctancia 2, esta va a ser igual a L2 partido en la permeabilidad del medio por el área 2. Y esto va a ser igual a 45 por 10 a la 2. Acuérdense que hay que trabajar esta cuestión en metros. Es lo mismo, 4 pi 10 a la menos 7, 2500. Eso es igual.
¿Qué va a cambiar? El área transversal, que en este caso, como es el área 2, que es esta parte de acá, va a ser 10 por 10 a la menos 4. Así que bueno, voy a ocupar el mismo cálculo de acá y reemplazar. Solamente este de acá es 45 y este de acá es 10. 100. Y ahí está entonces el valor de la reluctancia, que sería 1.43. 1.43 por 10 a la 4. Y esta cuestión es h a la menos 1. Bien. Entonces, a partir de esto, a partir de estas reluctancias, se determina un equivalente. Un equivalente circuital. Y ese equivalente va a ser, bueno, el n por i. Tengo el cableado, que sería el núcleo, ¿cierto? Y tengo entonces una reluctancia y otra reluctancia. Estas reluctancias, como están en el mismo núcleo, o sea, si se fijan, el núcleo tiene una forma que es en serie. Por lo tanto, a partir de esto, sé que la reluctancia 1 está en serie con la reluctancia 2. Y nos queda algo de esta manera. Y bueno, en este circuito circula un flujo. Y la gracia de esto es que ustedes pueden aplicar todas las leyes del circuito idénticas a circuito eléctrico. Así que por eso es mucho más conveniente trabajar con este equivalente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Oye, Andrei, ¿podrían estar en paralelo? Sí, si tuviéramos, por ejemplo, un circuito magnético que fuese de esta manera, o un núcleo en realidad, que fuese así, si yo dibujo el camino magnético, va a ser algo de esta manera. Y si se fijan, en este caso de acá, para este núcleo hipotético, el camino magnético me indica cómo sería la forma del circuito. Y a partir de acá lo que tendríamos, si tuviese una bobina acá, por ejemplo, tendríamos en la caída, la fuente, un circuito cerrado así, bueno, y su respectiva reluctancia. Así que a partir de eso podríamos tener un circuito en paralelo. ¿Se entiende? Si no me equivoco, los transformadores trifásicos son algunos así, ¿o no? Sí, de hecho sí. Bueno, en ese caso, el transformador trifásico, que donde yo tengo, que es de 3 columnas, claro, pues tendría el bobinado, que sería el bobinado de una fase, el bobinado en alta tensión, el bobinado en baja tensión, y tendríamos bobinado de la fase B y bobinado de la fase C. Así que en ese caso tiene esa forma, ¿sí? Existe ese tipo de transformador. Bueno, eso lo van a ver de todas formas, así que ahí no se preocupen de esto todavía. Ya, ¿se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Bueno, voy a dejar de todas formas, no. Esto de acá, si les sirve a ustedes después que les suba al PDF de esto, lo puedo hacer, así que ustedes me dicen. Esto de acá era eh, caso hipotético, una pregunta. Ya. Ya, pues entonces, a partir de eso, encontramos este equivalente de acá, que está acá. Y esto ya podemos trabajarlo como un circuito normal. Así que, de hecho, por ejemplo,
Yo sé que tengo reluctancia 1 y reluctancia 2, pero como están en serie, puedo sumarlas y obtener una reluctancia total. Tendríamos entonces la fuente, una reluctancia total, que es R1 más R2, y eso sería 2.76 a la 4 más 1.43. ¿Y cuánto daría eso? Bueno, daría 9, 3, 4 a la 4. O sea, por 10 elevado a 4. Esto es h a la menos 1. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? Tenemos el n por i. ¿Y qué podemos hacer entonces? Determinar cuánto vale el flujo que circula acá. ¿Que podría ser una pregunta típica de esto? ¿Hace un Eh, LKB? sí, exactamente. De hecho, podríamos aplicar directamente esta fórmula que está acá arriba, la ley de Hopkinson. No me acuerdo dónde está, acá. Podríamos aplicarla directamente. O en el caso, por ejemplo, que fuese un circuito más complejo, se puede aplicar el LKB. Así que ya, a partir entonces de este loop, sabemos que n por i es igual al flujo por la reluctancia. Así que si me piden el flujo, bueno, este flujo va a ser igual a n por i partido en la reluctancia. N era la cantidad de vueltas, no me acuerdo cuánto es, n es 200. Y la corriente que circula es 1. Así que sería 200 por 1 partido en 4.39 por 10 a la 4. 4.39. ¿Y cuánto me da eso? Me da entonces que el flujo que circula es 0.00. Ah, no estoy proyectando, perdón. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí. El flujo que me había dado era 0.0046. Y esto es Weber. Ahí estaría la respuesta, al menos si les preguntasen cuánto vale el flujo. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí la... Ese es con el R1. Es No, el que, equivalente. No, el equivalente, ahí me confundí. ya, No me perdón. di Sí, cuenta que había juntado los dos. lo que pasa es que, bueno, lo hice separado en primera instancia porque tengo distinta de transversal, pero si te fijas, como yo obtengo un equivalente que está en serie, me conviene entonces sumar la reluctancia y obtener una total o equivalente, que es la que está acá, ¿ya? Así que a partir de esa, yo calculo el flujo. Obviamente, bueno, es que es lo mismo, si en realidad aquí ya ustedes pueden trabajar como si fuesen circuitos normales. ¿Se entiende hasta acá? Todo claro. Ya. Ya. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, ahora vamos a volver a FEM, ¿ya? El modelo igual lo subí, al menos hasta donde llevaba. Sí, hay que agregar algunas cosas más, que fue en realidad para poder eh, agregué algunas cosas más para poder avanzar un poco las partes que vienen. Nosotros habíamos quedado la semana pasada en este tutorial, creamos los materiales, los asignamos, eso lo teníamos listo, asignamos las corrientes. Si no me equivoco, llegamos justo hasta acá, o sea, hasta asignar las corrientes y ahí pudimos procesar el modelo, pero procesamos solamente utilizando estos comandos que están acá, ¿sí?
Así apretando la ventanita de la interfaz, determinamos algunas cosas. Bueno, lo vamos a complementar ahora con el apartado de proceso, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo siempre? Bueno, en este punto, como sale escrito acá, solo resta realizar el proceso de simulación mediante el comando mi_zoom_natural. Se centra en la vista del modelo, así que yo generalmente lo coloco siempre para que se centre solo, porque de repente hace zoom en partes extrañas, ¿sí? Si se fijan, si ustedes ocupan ese comando, les queda de inmediato de esta manera para visualizarlo mejor, que sería un comando como de ayuda. Bien, para visualizar la malla creada se utiliza el comando mi_create_mesh y seguido del mi_show_mesh, que es lo que tengo acá. Ah, no lo tengo. Bueno, escribámoslo. mi_create_mesh, mi_show_mesh. Si no me equivoco era así, a ver. Si eran sencillos, veamos si están correctos. Ya. Uf, ¿qué pasó? ¿No me mostró la malla? Ya, bueno, con el mi_create_mesh está listo. Con eso les va a visualizar la malla. El show_mesh probablemente es sirve para otro momento, ¿ya? Pero con el mi_create_mesh les debe mostrar bueno, cómo está creada la malla. Así que de todas formas yo le dejé un comentario con respecto a qué es lo que uno busca con la malla, ¿sí? Como ya lo vimos, lo que uno busca es que donde yo quiero resolver el problema, donde estoy enfocando el problema, quiero que haya una mayor densidad. En este caso, yo quiero determinar valores dentro del núcleo, por lo tanto, dentro del núcleo yo asigno una mayor densidad de malla. El espacio, que es el aire, no me preocupa tanto, así que asigno una malla de mayor densidad. ¿Por qué hago esta separación? Porque si ustedes, por ejemplo, hicieran todo el modelo completo con una malla muy densa, quizá en este caso, que es un poco simple, no afectaría tanto, pero si ustedes tuvieran un modelo un poco más complejo o algo que se esté moviendo, la simulación va a pesar más y se va a demorar más. Así que eso tampoco es lo que uno busca. Uno busca siempre economizar el esfuerzo computacional. Bien. Luego dice que el análisis se realiza más con el comando del mi_analyze, ¿sí? Y para visualizar lo obtenido se utiliza el mi_load_solution. Así que yo ya lo tengo acá. Así que le quito el comentario y veamos qué pasa. Ya, ahí compiló y mostró al tiro el resultado. Listo. Eso sería el paso del proceso. Ahí ya está procesado. La idea es que todo esto sea de manera automática, para que ustedes quizás en el futuro, si les interesa estos temas, tengan que hacer todo de manera automática. Imagínense, tienen que probar distintos, no sé, digamos que ustedes quieren trabajar un núcleo y quieren probar distintos valores de permeabilidad relativa y obtener resultados a partir de eso. No van a, no sé, digamos que tienen que probar 100 valores de permeabilidad relativa. No van a poner cada uno e ir apretando los botones. O sea, la idea es que todo esto sea automático. Que en un loop, en un for, por ejemplo, calcule con esa permeabilidad y que obtenga lo que, no sé, algún resultado, si ustedes quieren determinar la densidad de flujo, que todo sea automático, o sea, que varíe en un ciclo for, por ejemplo. Ya, eso sería el comando del proceso. Pasemos al postproceso, y para eso nos vamos a guiar de inmediato con las preguntas que están escritas acá. La primera pregunta es distribución de las líneas del flujo en el núcleo. Para una mejor visualización se puede variar el número de contornos, o sea, a partir de vamos a determinar las líneas de flujo y vamos a aumentar el número de contornos y ver qué sucede, ¿ya? Si no me equivoco, acá igual hay un comentario. Ya, de manera predeterminada se muestra la línea de flujo en el núcleo. Para determinar se utiliza el comando. Me refiero a que cuando ustedes lo procesan, si se dan cuenta, les muestra al tiro las líneas de flujo.
que son estas de acá. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a aumentar a ver qué sucede. Quizás necesitamos más y generalmente es lo que se pide en las tareas del ramo, que se aumente este valor. Así que yo ya lo tengo aquí escrito el comando, que es el mod show contour plot, donde, como está escrito acá, nc es el número de contornos, LA es el valor límite inferior. Bueno, está mal escrito, pero como les digo, esto de acá está todavía en construcción. El valor límite superior de contornos, que es el UA, y el tipo para presentar, por ejemplo, real o imaginario o ambos. Aquí nos vamos a centrar generalmente en la parte real. Bueno, en este caso es corriente DC, así que no debería haber imaginario. Ya, también me dice, de momento comparar lo obtenido de manera predeterminada. Luego reemplazar NC con 50, LA menos 0,1, UA 0.02 y tipo real. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, yo ya lo tengo. No, ya está escrito con esos valores acá. Así que vamos a correr la simulación a ver qué pasa. Ya, si se fijan, efectivamente aumentaron las líneas de flujo y a diferencia del anterior, fíjense, pasó esta línea que está pasando por el medio del núcleo. ¿Qué opinan ustedes de esa línea que está ahí, que se escapó del núcleo, por así decirlo? ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Y ustedes creen que pasa eso en la vida real? Que el núcleo no es suficiente para la corriente que va en el circuito, Puede ser que se está saturando. o el voltaje, perdón, que es el que provoca esa línea. Bueno, no es voltaje, no lo digan así, si no está bien, el Ah, ya, flujo, sino voltaje es flujo. como la similitud, pero o llámenlo fuerza magnetomotriz, pero no sé si voltaje estará bien dicho. Ah, Por si ya. acaso. Ya. Bueno, lo que pasa es que estas líneas que son de flujo en el aire, a pesar de que la permeabilidad es 1, de todas formas se forman unos pequeños caminos, ¿sí? Caminos que son de alta reluctancia. De hecho, si ustedes calculan eh, caminos que, claro, son de alta reluctancia, por lo tanto, eh, lo esperado es que no circule por ahí el flujo, sino que se mantengan en el ferromagnético. Pero obviamente en la vida real esto no es posible que sea completamente perfecto. Recordemos que la línea de flujo aún pueden circular en el aire, por lo tanto siempre van a haber casos donde exista esta dispersión, por así decirlo, fuera del núcleo. Y de hecho es parte de los análisis que se hace. Existen los flujos de dispersión. Recuerden eso, que quizás lo recuerdan de circuitos 2, cuando se veían los transformadores ideales. Ustedes tienen los flujos de dispersión que están fuera del núcleo. Y si aumentamos las líneas de núcleo, del flujo, perdón, es probable que sigamos visualizando más casos así. Hagamos la prueba, no sé, 50 igual es harto, a ver, pongamos 70. No sé si aumentarán esas líneas que se dispersan. Ya. Bueno, en este caso, la línea del medio desapareció, no porque esté mal, sino que obviamente, como esto va calculando, puede tener algunas pequeñas diferencias entre sí las simulaciones. Recuerden que esto es un método numérico. Así que pueden existir diferencias dependiendo de la iteración. ¿Pero qué ocurre? Bueno, se escaparon estas líneas por arriba, ¿sí? Así que lo más probable es que en la vida real, o sea, es lo que pasa, es que obviamente se escapan las líneas de flujo. Así que uno busca cuando construye, por ejemplo, transformadores, que esto no ocurra. O sea, en la bobina uno la aísla y bueno, todo lo que tiene que ver con las normativas para que la mayoría de las líneas circulen dentro del núcleo y no hayan pérdida. Bien, eso era una parte. ¿Qué es lo que me pide ahora? Mapa de colores de la densidad de flujo. Eso también lo puedo determinar con este comando que ya lo tengo escrito acá, pero que vamos a ver cómo funciona. Bueno, se utiliza eso mediante el comando el mod show density plot, donde legend 0,1 para ocultar o mostrar el legend. Generalmente hay que mostrarlo. Si ustedes tienen una tarea, tienen que mostrar el legend. El gscale 0,1 para mostrar para gráfica de color
o, bueno, 0 para gráfica color, 1 para gris, ¿sí? En este caso, obviamente es más bonito que tenga color. Límite superior e inferior del mapa de colores. Y lo mismo, para que sea magnitud real o imaginaria. En este caso yo lo mantengo como magnitud. Así que si se dan cuenta en el código, también tengo unos límites, el inferior y el superior, pero eso ustedes pueden ir manejándolo. Y vamos a ver cómo cambia. Así que, bueno, esto está en real, pero como no hay corriente alterna, no debería variar. Si se fijan en este caso, eh, ahora sí tengo color y eso me ayuda para poder visualizar mejor los valores. Creo que lo moví demasiado. Vean si se dan cuenta, nos sirve para comparar rápidamente los valores y si se fijan, junto en estas esquinas, como que cambia el color, ¿no? Tiende, en estas partes de acá, tiende a aumentar el valor de la densidad de flujo. Interesante. ¿Por qué ocurre eso? No les voy a decir ahora porque generalmente en las tareas se pregunta, así que, pero ya saben que está el incógnito. Eso. ¿Qué podemos hacer? Este límite que es el superior, bajémoslo. Pongámoslo, no sé, por 1.4. A ver qué ocurre. Ya. Bueno, yo creo que no hubo mucho cambio. En este caso, quizá la variación fue poca. Hagámoslo un poquito más exagerado. Entonces pongamos 0.5. A ver si ahí tenemos algo un poco más notorio. Ah, ya. Si se fijan, ahí lo bajé demasiado. Y obviamente de eso también depende cómo muestren los colores. En este caso, en los casos anteriores donde el límite superior era 1.8, no alcanzaba, por ejemplo, a mostrar colores que muestren una mayor de un mayor density plot, ¿cierto? O sea, un mayor, perdón, magnitud del flujo. En este caso que lo puse en 0.4, si no me equivoco, 0.5, ahora sí, pueden notar que estas partes de acá aumentaron, pero en realidad ese color depende de lo que ustedes seteen, así que ojo con eso. Sí, depende también mucho, generalmente también se puede dar en las tareas que le indiquen cuál es el valor que tienen que setear, pero la idea es visualizar esto lo mejor posible. Igual, algo interesante que pasó acá es que se nota la diferencia, si se fijan, en cómo está el valor del flujo en la columna. Mira, ahora que el modelo está así, es pesada la imagen y de repente se demora en cargar, si se fijan, se está demorando. Esta parte de acá tiene mayor densidad de flujo que acá, en magnitud. ¿Por qué ocurrirá eso? Así que ahí también les dejo la incógnita. Estamos en la hora, así que hay otras Andrés, cosas. Dime. antes que termines, te puedo hacer una consulta Sí, sobre claro. las tareas. ¿Cómo va a ser cómo van a funcionar estas tareas? Te digo que el profe, que yo recuerdo al menos no mencionó de buena manera cómo iban a ser, si podías decir. Bueno, generalmente se entrega un problema que es relativamente complejo y normalmente, bueno, tareas con informe. eh, no sé si lo estoy describiendo bien, pero generalmente, bueno, un problema complejo es con informe, generalmente individual. No sé si será en pareja. Eh, las tareas normalmente son de simulaciones, la idea es que ustedes ocupen estos programas y también mezclado con cálculo analítico. ¿Sí? De hecho, más o menos lo que yo estoy haciendo es como sería una tarea, pero fácil. O sea, es como ¿cómo sería una tarea? Con estas preguntas que estoy desarrollando acá. Esto es un modelo de tarea, pero sencillo. O sea, determine las líneas, después obviamente el mapa de colores. Te pide entonces el punto D, por ejemplo, que realice una gráfica de la densidad de flujo y lo compares con lo obtenido de manera analítica. Eso también es típico de este tipo de tareas. Calcule la energía magnética mediante el FEM y compare con la energía determinada de manera analítica. También es algo que les preguntaría en las tareas, obviamente con conclusiones y sus comentarios.
Pregunta típica, ¿por qué creen que en esta parte de esta esquina, en toda esta esquina, el valor de la magnitud de la densidad de flujo es mayor? ¿Y por qué en estas esquinas de acá es menor? Si se fijan, esta esquina de acá es casi cero, ¿sí? Esas son preguntas que ustedes tienen que puede entrar en la tarea. ¿Te respondí la pregunta? ¿Se entiende? Sí, sí, lo que pasa es que, por lo que me acuerdo del sílabus que mostró el profe, es que va a ser una tarea, como la primera nota va a ser una tarea y eso, por eso. Y Dijo, como no una dio tarea. muchos detalles. O eso dijo el sílabus. Ya, una tarea. Bueno, puede ser una tarea. Si en ese caso sería una, probablemente yo creo que pueda ser de transformadores. Y seguramente van a tener que simular también. ¿Sí? Eso. Ya, nos queda una cosa por ver, que ya no alcanzamos ahora, pero la próxima semana dejamos, si ya el profe tiene más avanzada la materia, vemos algunos ejercicios y continuamos con ocupar el MATLAB y el FEM, ¿ya? Así que si no hay preguntas, quedamos hasta acá. ¿Les interesa? Ya, que te vaya bien. Gracias, Andrés, O- muchas gracias. Ya, chao, que les vaya bien. Chao. Chaito. Chao, gracias, Andrea. Chao de nada.